Buenas tardes tengan todos y todas ustedes. A nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Nuevo León, en el marco del 30 aniversario de la Feria Internacional del Libro Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Perfiles del Electorado Nuevo Leonés 2021. Me permitiré mencionar a quienes integran el presidium el día de hoy. La doctora María de Jesús Ávila Sánchez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Instituto de Investigadores Sociales México. El doctor José María Infante Bonfiglio, profesor de Teoría Social y de Metodología en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Carlos Javier Vázquez Ferrell, profesor investigador en la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. La licenciada Rocío Rosiles Mejía, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Agradecemos la presencia del representante del Partido Acción Nacional y la presencia del público en general. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Para iniciar esta presentación, me permitiré dar lectura a las síntesis curriculares de quienes integran el Presidium. Comenzaremos con la licenciada Rocío Rosiles Mejía, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde también cursó la especialidad en Derecho Procesal y la maestría en Derecho. Actualmente se desempeña como consejera electoral en la Comisión Estatal Electoral Nuevo León y pertenece a la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AC, y a la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una democracia incluyente. El doctor José María Infante Bonfiglio es doctor en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, profesor de Teoría Social y de Metodología en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Carlos Javier Vázquez Ferrell es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, es profesor investigador en la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico y del Estado de Estudios Superiores de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Comité Estatal Nuevo León de la Asociación Mexicana en Ciencias Políticas. Y la doctora María de Jesús Ávila Sánchez es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Leiden, Países Bajos. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Instituto de Investigadores Sociales México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ahora bien, cederé el micrófono a la licenciada Rocío Rosiles Mejía, consejera electoral de este instituto, quien moderará esta presentación. Adelante, consejera. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Como presidenta del Comité Editorial del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, me es grato saludar a la doctora María de Jesús Ávila Sánchez, presentadora externa del libro Perfiles Electorado Nuevo Leonés 2021, a los doctores José María Infante Bonfiglio y Carlos Javier Vázquez Ferrell, coordinadores de la citada obra. Saludo también a la presencia del representante del Partido Acción Nacional ante nuestro instituto y a mi colega, el consejero Carlos Piña, aquí presente, también a todos ustedes quienes hoy nos acompañan de manera presencial y también a las personas que nos siguen a través de redes sociales. La ciudadanía no solo es una condición jurídica en la cual debe encontrarse una persona para el ejercicio de sus derechos político-electorales. También conlleva una forma de vida que está presente en todas nuestras actividades. Por ejemplo, en cómo nos informamos, en la manera en que nos involucramos, en la resolución de los problemas que aquejan a nuestra comunidad, en la forma en que entendemos la política o la democracia, o cuando exponemos nuestros puntos de vista sobre algún tema de relevancia social. Es por ello que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Nuevo León desarrolla de forma permanente actividades de capacitación,
divulgación, así como de participación, que nos permiten fomentar entre la ciudadanía tanto los valores como el ejercicio de la democracia en todas las esferas en las que nos desenvolvemos socialmente. Como parte de estas actividades, nuestra institución, además de organizar las elecciones, también es una casa editorial que colabora en la construcción de una sociedad democrática a través del fomento de una cultura política participativa en la que mediante la lectura y la escritura, la ciudadanía tiene conciencia de la democracia como régimen político, conoce cómo opera esta y contribuye a su mejora. Entre las obras más destacadas de nuestro instituto se encuentran aquellas que forman parte de la colección denominada Texturas, la cual está compuesta por aquellos estudios académicos auspiciados, coordinados y desarrollados por este organismo. Dentro de los textos que pueden encontrarse en la mencionada colección está el de Perfiles del Electorado Nuevo Leonés, cuya primera edición se publicó en octubre de 2009 y que tiene por objeto analizar quién o quiénes son los votantes de Nuevo León, a fin de tratar de conocer los rasgos fundamentales de su perfil sociopolítico. En la edición que a continuación se presentará y comentará por los aquí presentes, destacan temas como votos y elecciones, redes sociales y medios de comunicación, así como ciudadanía, valores y relaciones con los partidos políticos. En suma, consideramos que esta obra será un gran aporte, no solo para el sector académico especializado en temas políticos y sociales, sino también para la ciudadanía en general, la cual seguro encontrará en este libro una gran oportunidad para conocerse a sí misma. Sin más preámbulo, procederé a realizar una pregunta, esta primera dirigida a los coordinadores de la obra, quienes tendrán hasta 4 minutos cada uno para contestar, y le preguntaría al doctor José María Infante Bonfiglio, para las personas interesadas en estos temas, ¿qué podrían encontrar en esta obra y qué destacarían de la estructura, las secciones y los artículos que la componen? Adelante, doctor. Muchas gracias a la Comisión Estatal Electoral, pero bueno, los agradecimientos van al final, así que voy a empezar planteando cuál fue o cuál es, y respondiendo a la pregunta, el objetivo de este libro, que es, como se acaba de decir, una segunda edición, hubo una tercera o una en el medio que no se llama así, Perfil del Electorado Nuevo Leonés, y que empezó, como ya se dijo, hace ya muchos años, en la Comisión Estatal Electoral, cuyas autoridades eran no son las de ahora, eran totalmente diferentes, y que muestra una primera cosa importante, y es que la Comisión Estatal Electoral ha tenido entonces, más allá de las tareas específicas que tienen que ver con el desarrollo de votaciones y elecciones y todo lo demás, una tarea que tiene que ver con la difusión y con el conocimiento para la población sobre los distintos problemas electorales que tenemos en el país, y bueno, en este caso en especial en Nuevo León. Forma parte de una tarea importante de la ciudadanía el estar enterado y con conocimiento sobre los problemas electorales, sobre lo que se hace en cuestión electoral, y que implica entonces una ciudadanía informada, conocedora, capaz de participar en un nivel adecuado sobre las elecciones y los procesos electorales. Aquí quisiera marcar eso, es decir, no debe ser una condición, una separación entre los organizadores de las elecciones y la sociedad y los ciudadanos y la sociedad en general. O sea, la idea en una democracia es que los ciudadanos participen en igualdad de condiciones con relación a los demás sobre los procesos electorales, lo que se debe hacer, lo que tenemos que
en lo que tenemos que coincidir, etcétera, etcétera. Entonces, hay una primera tarea que es la de que los ciudadanos estén informados y conozcan sobre los procesos electorales para que participen de esa manera mucho más efectivamente en los procesos electorales. Mientras tengamos procesos electorales en lo que los ciudadanos se limitan a ir a votar el día de las elecciones, nuestra ciudadanía y nuestra sociedad y nuestra democracia serán muy débiles y tendrán muchos problemas. Aspiramos, y esa es una implícita finalidad de este texto, de este libro, que todos los ciudadanos de Nuevo León estén enterados de lo que se hace, de lo que pasa, de las cosas que se hacen en materia electoral y de la forma en que se participa en materia electoral, y también por ese lado estén motivados a participar para que tengamos una mejor democracia. Si el problema de la democracia se limita a los que participan en la organización de las elecciones y el ciudadano se limita a votar el día de la elección, nuestra democracia será muy débil y será un fracaso desde cierta perspectiva. Espero que no sea así y espero que realmente haya una participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Entonces, el libro empezó hace ya muchos años y yo he participado en las 3 ediciones de manera directa o indirecta, y creo que es un esfuerzo importante de la Comisión Estatal Electoral el mantener estas publicaciones para dar a conocer a la sociedad los procesos electorales y lo que se hace al respecto. Entonces, esto creo que, no sé si contesto a la pregunta, pero bueno, tiene que ver con lo que estamos haciendo, con lo que hicimos, con nuestras intenciones. Si conseguimos esas intenciones sean satisfactorias para la población, habremos obtenido un éxito y esperemos que la población apoye estos esfuerzos de participación y de conocimiento electoral. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y pues ahora le preguntaríamos al doctor Carlos Javier Vázquez Ferrell la misma pregunta. ¿Qué podría encontrar en esta obra y qué destaca de la estructura, las secciones y los artículos que la componen? Muy bien, muchísimas gracias. Un reconocimiento antes de intentar responder a la pregunta que me hace usted, consejera. Un reconocimiento de la Comisión Estatal Electoral por difundir y organizar y apoyar este tipo de publicaciones. Francamente, yo no tengo conocimiento de que algún otro instituto electoral local no solamente haya publicado estudios con esta envergadura, con esta profundidad, sino que le haya dado tanto seguimiento como lo ha hecho este instituto local. De tal manera que realmente quiero reconocer la labor de la Comisión Estatal Electoral en este aspecto. Y bueno, agradecerle también a todos los presentes por acompañarnos en esta presentación del libro. Bueno, ¿cuáles son las razones que yo creo que deberían interesarle o que al menos son novedosas para los lectores? Básicamente, yo pensaría que el proceso con el cual se construyó esta investigación fue un proceso minucioso, arduo, donde participamos inicialmente investigadores de múltiples instituciones universitarias, de la Autónoma de Nuevo León, del Tecnológico de Monterrey, de la UDEM, y en su momento también de la Universidad Regiomontana. Actualmente, para publicar y hacer esta obra, la encuesta se actualizó y participamos un grupo más reducido de investigadores, pero aún así la extensión del instrumento de investigación, la extensión de la encuesta abarcó una serie de 100 preguntas, de tal manera que es una encuesta pues relativamente amplia, ¿no? Y también esta encuesta pues se aplicó a una muestra de en torno a más de 1000 encuestados.
O sea, yo creo que los hallazgos que esta investigación se están mostrando aquí, pues tienen cierta rigurosidad y vale mucho la pena, por lo tanto, conocerlos. La segunda razón por la cual yo creo que vale mucho la pena adentrarse en esta obra es por la variada gama de temas que en esta obra son abordados. Básicamente el libro se estructura en 3 grandes secciones. La primera de ellas aborda las continuidades o rupturas en torno a las votaciones que han habido en el Estado de Nuevo León, cómo esas votaciones a su vez se han ido reflejando en el sistema de partidos, en la integración de los órganos legislativos y cómo estas integraciones han ido variando a lo largo del tiempo. Esa es la primera sección. En la segunda sección lo que se aborda es un tema ya no tan nuevo, pero yo creo que cada vez más relevante, que es el rol de las redes sociales como instrumentos para canalizar los mensajes políticos, como instrumentos de comunicación política, y también el rol de las fuentes de información tradicionales o análogas, como pudiera ser la televisión o la radio. Es un tema bien importante y en este libro yo creo que se recoge muy bien cuáles han sido las funciones de las redes sociales y de los medios de comunicación tradicionales y qué nos dice el uso y quiénes los usan respecto a la política en el Estado de Nuevo León. Un tercer aspecto tiene que ver con la cultura política que hay en el Estado de Nuevo León y cómo esa cultura política se relaciona con aspectos que tienen que ver con las elecciones, con la democracia. Entonces, básicamente son 3 grandes secciones donde se aborda una variada gama de temas. De tal manera que con esta variada gama de temas, si a eso le añadimos que es un proyecto que encuentra su continuidad, su tercera edición, donde previamente en el 2019 hay un antecedente y todavía hay un antecedente más atrás, en el 2009, el ciudadano de Nuevo León tiene ahora sí que una cantidad inmensa de información para poder comprender lo que está ocurriendo en el Estado. Y no solamente el ciudadano, los académicos o los tomadores de decisiones, los dirigentes partidistas, tienen a su disposición mucha información para tomar mejores decisiones, para que el ciudadano se informe mejor, para quien quiera incidir en lo público de una manera positiva en el Estado de Nuevo León, no solamente va a encontrar aquí mucha información para que tome mejores decisiones, sino que yo creo que también el modo en que está redactado el texto es un texto en algunos puntos algo académico, pero yo creo que son temas que tienen que ver también con la cotidianidad del ciudadano promedio en el Estado de Nuevo León. Yo creo que por ahora aquí lo dejaría, consejera, y cualquier otra pregunta pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctores, a los dos, porque efectivamente nos han comentado, primero el doctor José María, pues estas ediciones dan cuenta de la evolución de la institución, incluso de su conformación, hoy incluso de nuestra denominación, de la forma también en cómo se llevan los procesos electorales y pues ello, desde luego también su correspondiente interacción con la ciudadanía, que también a su vez ha evolucionado, ¿no? Ya lo ha comentado, también ha pasado de solo ir a votar a una participación más activa que permite o que esperamos mejore nuestra democracia. Y bien lo apunta también, doctor, la rigurosidad de este estudio, que pues al final le da esta fiabilidad para conocer a las personas electoras en la entidad, que bien permite también con ello a las fuerzas políticas definir estrategias de acercamiento con la ciudadanía y también a nosotras las instituciones para tener unas mejores estrategias que nos permita proveer una mejor educación cívica. Y pues bueno, ahora voy a realizar una pregunta dirigida a la presentadora externa, la doctora María de Jesús Ávila Sánchez, quien tendrá hasta 5 minutos para respondernos. Tras su lectura de la obra, doctora, ¿cuáles considera que serían los principales hallazgos de esta investigación? Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, pues quiero agradecer la invitación de la Comisión Estatal Electoral para presentar esta obra.
Y también quiero hacer un reconocimiento al trabajo de todas y todos, aquellas personas que participaron en su elaboración. Si ustedes tienen en sus manos la obra, y pues bueno, se dan cuenta que es un texto amplio y bueno, tiene muchísimos hallazgos, son todos muy interesantes, pero bueno, solo mencionaré algunos de los que a mí me parecieron que más me llamaron la atención, ¿no? En este caso, alguno de estos resultados lo encuentro en el artículo que se denomina El electorado neoleonés, cuyo autor es el doctor José María Infante, aquí presente, y él encuentra evidencia suficiente para señalar que no existe una diferencia entre hombres y mujeres sobre el interés de la política, pese a que el imaginario machista suele negar que las mujeres tengan similar interés en la política. Estos datos parecen desmentir esa ideología. Y bueno, yo creo que la presencia de muchas mujeres aquí hoy en día que estamos haciendo la presentación, más o menos son 60, 40, creo que da cuenta de que sí, las mujeres estamos interesadas en la política. Otro hallazgo interesante es que para el electorado neoleonés los valores del autoritarismo o la riqueza son centrales. Estos resultados nos ayudan a entender lo que se encuentra en el artículo Candidaturas Independientes en Nuevo León, una cuestión del estatus económico de Solís Delgadillo, Paredo Gómez, Méndez Romo. Ante la pregunta, ¿qué se necesita para ser candidato independiente en México? Singularmente, los autores nos señalan personas con recursos económicos superiores al promedio. El argumento es que al alcanzar y cubrir las necesidades básicas, se muestra interés en ampliar los horizontes hacia otros propósitos intelectuales, aspiracionales y de otro tipo. Ahora bien, los autores reconocen que además existen factores dentro del juego institucional que impiden el ingreso a cualquier aspirante que no tenga tiempo, recurso y logística suficiente. También estos autores encuentran que tuvo un efecto negativo el desempeño del gobernador independiente. Pareciera ser que la experiencia dio señales de erosión de tomar esta alternativa y frenó el optimismo por los candidatos independientes. El efecto Bronco, Jaime Calderón, quemó la marca independiente. Otro resultado interesante es que en las candidaturas independientes no han participado las mujeres. También señala que los aspirantes habrían tenido antecedentes en otros partidos y hay una alusión a que se vuelven independientes porque no son elegidos en los partidos de origen. Hay una percepción general de que el candidato independiente tiene un partido. Sobre el artículo La compra de votos en Nuevo León, perfil del elector, bienes de intercambio y efectividad de las prebendas de Luis Antonio González, los datos encontrados para Nuevo León invitan a una reflexión mucho más detallada, pues en este estado, quienes presentan más probabilidad de ser sujetos al ofrecimiento de las prebendas por su voto, fueron personas que manifestaron un mayor interés por la política, con niveles de escolaridad medio y insatisfechos con el funcionamiento de la democracia y con algún vínculo partidista. También destaca que la pobreza no resultó significativa, por lo que debemos evitar sobredimensionar su efecto. Sobre las redes sociales y los medios de comunicación, considero que los 3 artículos sobre el tema de las redes sociales se complementan para configurar un perfil más completo de los usuarios y consumidores de la información política en las redes sociales. Así, el doctor Carlos, aquí presente, Carlos Velázquez, y la maestra Viviana encuentran que los usuarios de las redes sociales se concentran en las edades jóvenes, especialmente entre los 18 y los 44 años. Suelen contar con preparatoria completa e iniciados o concluidos los estudios universitarios. Ya de manera específica señalan que los usuarios de Twitter, YouTube y en mucho mayor medida Instagram parecen rechazar la idea de nunca votar por nuevos partidos políticos. Asimismo, los consumidores de información política generada por Twitter se relacionan estadísticamente con la inasistencia a la iglesia
y tanto los usuarios de esta red como los de Instagram suelen percibir poco limpias las elecciones en el estado. De acuerdo con él y la autora, es probable que los usuarios de las redes sociales sostengan una actitud crítica con la calidad de las elecciones. En tanto, Alejandro Díaz y Carola García señalan que existen diferencias generacionales claras cuando se observa la importancia de ciertos canales de comunicación como la televisión y las redes sociales. En este sentido, la maestra Azucena Rojas encuentra que el consumo y atención de medios digitales no garantiza un perfil más abierto y liberal, al menos en Nuevo León. Si bien, en la actualidad, las y los jóvenes tienen acceso a más información, este no necesariamente implica mayor tolerancia y apertura a valores liberales. Bueno, estos son algunos de los hallazgos que a mí me llamaron la atención. Hay más, muchísimos más, pero bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Qué relevante es que nos toque por lo menos, yo diría al menos estos tres, efectivamente descubrir que la ciudadanía tiene pues ya interiorizado, ¿no?, también estos valores de igualdad y que avanza sin lugar a dudas en un mayor interés también en nuestro contexto político. Y pues como bien lo dice, analizar el fenómeno de las candidaturas independientes consideramos también que sin duda pues permitirá estudiar de una mejor manera esta figura. Y también, como bien lo aporta, pues la relevancia de las redes sociales. Creo que son herramientas que sin duda ayudarán a comprender también la percepción que tiene la sociedad ante nuestros fenómenos. Bueno, procedo ahora, le agradezco mucho sus apuntes, procedo ahora a una tercera pregunta. Esta va a ser para el panel completo. Empezaría con el doctor Carlos Javier Vázquez Ferrell, tienen hasta 4 minutos para contestar y les preguntaríamos ahora qué nos permite entender esta obra sobre el panorama democrático en el Estado, considerando el comportamiento del electorado en las elecciones de 2021. Sí, por supuesto. Yo creo que la obra francamente aporta muchos elementos valiosos para entender cuál ha sido el proceso de cambio, cuáles han sido los procesos de transformación dentro del Estado. La verdad es que aporta bastantes elementos para poder brindar un panorama sobre estos cambios y estas transformaciones. Por ahora solo me voy a detener en 3. El primero de ellos tiene que ver con los cambios y continuidades en el voto. Como ustedes saben, en el Estado de Nuevo León, previamente, el sistema de partidos estuvo basado principalmente en 2 partidos políticos. Las elecciones han dado cuenta que progresivamente estos 2 partidos políticos han ido erosionando su base de apoyo electoral. Y yo creo que el punto culmen, y así está plasmado en el libro, fue cuando ganan las elecciones por primera vez en la historia política del Estado y en la historia política del país, un gobernador sin ningún respaldo partidista. Esto de alguna manera te da cuenta de que hay muchos votantes que no sienten una identificación partidista sólida. Esta tendencia, y está plasmado en el libro, está revalidada nuevamente con el hecho de que en el Congreso del Estado de Nuevo León está dominado por un partido distinto a quien ocupa la gobernatura. Esta es una tendencia que la tenemos presente desde antes de que asumiera la gobernatura el candidato independiente. Esta tendencia pues nuevamente se revalida con el actual gobernador, que nuevamente es un gobernador que proviene de nuevos partidos políticos con organizaciones todavía en ciernes, pero que pues yo creo que muestran muy bien que en el Estado de Nuevo León hay una identificación partidaria entre los votantes de algún modo débil, que están de algún modo también votando por un partido político en una elección y votando por otro partido en otra elección. O también puede votar en esa misma elección por el gobernador y votar por otro partido político en esa misma elección por un legislador de otro partido político. Entonces, ese es de algún modo el proceso que ha venido ocurriendo en el Estado de Nuevo León, y a muy grandes rasgos yo creo que se pudiera decir que en el Estado de Nuevo León no hay ninguna fuerza partidista que tenga la capacidad para imponerse a las demás fuerzas partidistas. Esta es la primera característica. La segunda es que cada vez están más
atomizados o distribuidos de una manera más o menos igualitaria los porcentajes de votación entre los diferentes partidos políticos. Y de esta manera, pues lo que tenemos en el Estado de Nuevo León son un sistema de partidos fragmentado que forza necesariamente a los diferentes actores a tener que negociar para construir algún acuerdo que detone algún cambio legislativo, algún cambio normativo. Este es en el caso de continuidades y rupturas en las votaciones. Otro aspecto que yo creo que también es importante es cada vez el rol más preponderante de las redes sociales como mecanismos o instrumentos de comunicación política. Esto no quiere decir que los medios de comunicación tradicionales o análogos como la radio o la televisión hayan perdido relevancia. De hecho, en el Estado de Nuevo León, la televisión todavía sigue siendo la principal fuente aportadora de información política. Lo que yo creo que es importante y que aquí está plasmado en el libro es que en las redes sociales se están reflejando, en el uso de las redes sociales se están reflejando las divisiones que hay las divisiones que hay en el Estado de Nuevo León. Si analiza quiénes usan las redes sociales y quiénes usan los medios tradicionales, uno va a encontrar claras divisiones de edad, de ubicación geográfica, ya sea si se encuentra en el área metropolitana o en el área no periférica o semiperiférica, en la formación. Entonces, el uso de las redes sociales refleja estas desigualdades que a su vez yo creo que tienden a potenciar o tienden a subrayar lo que en las ciencias sociales se denomina la brecha digital. Ese es un concepto yo creo que muy relevante y que cada vez va a cobrar mayor importancia, como ya lo ha cobrado en otras elecciones en otros países, pero va a cobrar cada vez más importancia en el Estado. Y yo creo que un tercer rasgo que también está plasmado en el libro es la característica del voto dividido. O sea, hay una tendencia muy clara en el Estado de Nuevo León donde los electores, como lo mencioné previamente, votan por un partido político en la gobernatura y votan por otro partido al Congreso. Eso da mucha información sobre el tipo de mandato que están recibiendo los gobernadores. El mandato es, desde mi punto de vista, se podría interpretar en que le están diciendo al gobernador que tiene que contenerse, que tiene que ser prudente, que tiene que negociar con las fuerzas partidistas representadas en el Congreso. Pero al mismo tiempo también le está diciendo a los legisladores, al Congreso local, pues que sean responsables, ¿no? Que sean responsables en su labor de control, en su labor de revisar lo que está haciendo el gobierno, y a todos los sectores políticos en general les está diciendo el elector neolonés que se sienten a negociar para que cualquier cambio que pueda haber en el Estado, que tenga que ser consensado entre por lo menos 2 o 3 fuerzas partidistas. Yo creo que por aquí ahora lo dejaría, consejera. Le agradezco la pregunta. Muchas gracias, doctor. Ahora sería el turno de responderla del doctor María de Jesús, a la doctora María de Jesús Ávila Sánchez, y que nos conteste qué nos permite entender esta obra, considerando el comportamiento del electorado en las pasadas elecciones. Bueno, yo comentaría al respecto tomando en base los hallazgos que varios de los autores y autoras de este libro que hoy presentamos señalan. Y bueno, en este sentido, al respecto, creo que el artículo del voto neolonés en perspectivas, continuidades, rupturas, elaborados por Juan Carlos Moreno, este autor abona una serie de elementos para comprender justamente este panorama democrático en el Estado. Y al respecto, él se plantea: ¿qué ha llevado al electorado neoleonés a votar en favor de alternativas políticas específicas y cómo esta decisión ha reconfigurado el sistema de partidos y los equilibrios de poder en el Estado? Y bueno, su respuesta es la capacidad de atracción por parte de los candidatos, la identificación partidaria y el hecho de que las elecciones en Nuevo León sean coincidentes con las federales y que éstas a su vez generarán efectos de arrastre en favor o en contra de determinados partidos políticos en las votaciones del Estado. Sobre las preferencias ideológicas hacia los partidos, de acuerdo con lo que encuentra Montero, en base a la encuesta elaborada por la comisión,
sabemos que existe una ambivalencia, que si bien existe un rechazo hacia los partidos, aún así el PRI logró resurgir para seguir teniendo su particular relación amor-odio con el electorado neoleonés. Sabemos, de acuerdo con los resultados de Montero, que el electorado neoleonés decide su voto valorando principalmente el perfil del candidato. En segundo lugar, su identificación ideológica con el partido y finalmente la crítica hacia el gobierno. Aunque los cambios en el sistema de partidos, a pesar de parecer abruptos, sobre todo en las elecciones del gobernador independiente del 2015 y otro de Movimiento Ciudadano en el 2021, en realidad no marcan cambios ideológicos importantes. El autor considera que para un futuro proceso electoral, el votante neoleonés seguirá orientado hacia una posición de derecha. Sobre la participación electoral, el doctor Cervantes nos ayuda a entender este panorama democrático y hace una afirmación interesante. Dice: una baja participación ciudadana en los procesos electorales no puede legitimar un proceso democrático. Y bueno, creo que esta reflexión nos debe de llevar a la acción y pues a plantear cómo enfrentar esta baja participación, que me parece es un reto fundamental para la democracia. Y yo también lo dejaría hasta aquí mi comentario. Muchísimas gracias, doctora, también por sus valiosos apuntes. Y ahora preguntaría al doctor José María Infante Bonfiglio, igual la misma pregunta, ¿qué nos permite entender esta obra? Doctor, gracias. Le preguntaré qué nos permite entender esta obra sobre el panorama democrático en el Estado, considerando el comportamiento del electorado en las elecciones de 2021. Bueno, el problema fundamental aquí es que está en el texto ya lo que antiguamente era más o menos directo, y es que los electores optaban y definían su voto a partir de las identificaciones partidarias, es decir, se definía como priista, banista, etcétera, y a partir de ahí definían el voto. En este momento, en Nuevo León, eso ya no sirve. La gente no define su voto básicamente por su adhesión partidaria, sino, y ya se dijo aquí, en función de personas, y este es un tema complejo también. ¿Por qué? Porque entonces el voto se va a definir por personas y no por ideas, no por ideologías, no por adhesiones partidarias, y eso nos presenta a todos los que pretendemos analizar los procesos políticos nuevoleoneses serias dificultades, porque entonces la relación se da con una persona en particular y no con una ideología. Antes era muy sencillo, se decía, bueno, este es priista y por lo tanto vota por el candidato priista. Ahora ya esas respuestas no sirven, y a la hora de hacer el análisis de votos estamos obligados a ser mucho más finos. Aquí quiero decir algunas cosas que ya se han dicho, pero quiero resaltar. Este estudio es de los pocos estudios que hay en el país, y yo diría que en el mundo, que trabaja tanto en profundidad las razones del voto y las motivaciones del voto. Cada vez más, y ustedes no me dejarán mentir, en estos últimos días, ayer mismo recibí una encuesta por teléfono en mi casa y bueno, son 2 preguntas y se terminó. Entonces aquí el cuestionario era un cuestionario, ya lo dijo el doctor Vázquez, que lo elaboramos durante mucho tiempo muy concienzudamente para tener una visión más profunda de lo que estaba pasando, o lo que está pasando. Ya los estudios no son así, las encuestas, las casas encuestadoras trabajan con un encuestador al cual en unos pocos minutos o segundos le preguntan lo que está pasando, y ya a partir de ahí hacen inferencias.
este estudio en ese sentido tiene un aporte fundamental, de un valor fundamental. Eso está muy presente ahí. Y bueno, seguiremos tratando de entender qué es el objetivo, quiénes son los que votan en Nuevo León, por qué votan como lo hacen y cuáles son las motivaciones que los mueven a actuar de esa manera. Sobre eso seguimos teniendo un montón de incógnitas y de asuntos y de mucha ignorancia al respecto. Yo aquí quiero agradecer también al doctor Carlos Vázquez su participación, porque siempre fue muy colaborador y muy colaborativo con relación a cómo decidir los textos y a cómo meter los textos y demás. Y si no hubiéramos estado de acuerdo como estuvimos, quizá el libro no sería lo que es. Así que le agradezco mucho su participación. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus destacados aportes. Y ahora voy a pasar a una última pregunta también dirigida para los tres, y sería, desde su perspectiva, ¿cómo dialoga esta obra con el panorama general de la investigación sociopolítica y sobre democracia a nivel local, nacional o internacional? Empezaríamos con usted, doctor Carlos Javier Vázquez, por favor. Hasta 4 minutos. Sí, muchas gracias. Sí, claro que sí. Yo creo que la obra sí se inserta en los debates fundamentales actuales de las ciencias sociales y de la ciencia política, en relación principalmente a los fenómenos que están ocurriendo no solamente en México, sino también en otras latitudes. Piensen ustedes que actualmente en Sudamérica, en el sur de Italia, los sistemas de partidos integrados por partidos tradicionales están viviendo una ola de transformación. Los partidos políticos tradicionales en España, en Italia, en Chile, por mencionar algunos ejemplos, han estado desapareciendo o los han puesto contra las cuerdas para tener que competir con nuevos liderazgos, con nuevas organizaciones partidistas, ¿verdad? Y en el caso del Estado de Nuevo León, pues no se ha escapado a esa realidad de reemplazo, de transformación de los sistemas de partidos. El Estado de Nuevo León, el sistema de partidos no es el mismo que tenemos hoy. Los neoloneses no tienen las mismas opciones reales, competitivas hoy en día que como las tenían hace 20 años. Hay un proceso acelerado de transformación de las opciones políticas. Otro concepto que yo creo que también es cada vez más frecuente escucharlo en las conversaciones, en los medios de comunicación, es el de polarización política. Es un concepto que ya tiene tiempo en las ciencias sociales, en la ciencia política, pero hoy en día yo creo que ya es un término de uso común. A muy grandes rasgos, la polarización política significa, es un proceso que alude al vaciamiento del centro ideológico del partido político ubicado en el centro, para que esos votos se vayan a partidos ubicados en los extremos o dos bloques de partidos ubicados en los extremos, los cuales estructuran las propuestas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con cuestiones morales, con el tipo de sociedad al que aspiramos. La polarización política alude a eso, a que los partidos políticos, principalmente dos partidos políticos o dos bloques de partidos políticos, estructuran cuestiones sumamente subjetivas, a veces no tan objetivas de análisis un poquito más riguroso, sino cuestiones que también tienen que ver con cuestiones morales, con cuestiones económicas. En el estado de Nuevo León, ustedes lo pueden ver, no tenemos un proceso de vaciamiento del centro ideológico. Tampoco tenemos un proceso de organización en dos partidos políticos o donde la competencia se estructura en dos bloques de partidos políticos. Lo que tenemos es una fragmentación del sistema de partidos, donde se está construyendo un sistema de partidos todavía muy en ciernes, en base a 4 opciones políticas más o menos del mismo tamaño y más o menos con las mismas condiciones para ganar puestos sujetos a elección, puestos de elección importantes como puede ser una gobernatura. No hay, desde mi punto de vista en Nuevo León, pues es el contrapunto de lo que escuchamos a nivel nacional de polarización. En Nuevo León no hay un tema que puede aludir a la polarización.
Y un tercer elemento que también está conectado con los debates actuales a nivel internacional es el rol de las redes sociales con la política. Hace poco aludí al término de la brecha digital. Ese es un término muy importante porque alude a las habilidades que unos segmentos de la población tienen para navegar en la web, para navegar en la red, para identificar información fiable, para descartar información que no es fiable, mientras que otra parte de la población no tiene esas habilidades. Entonces, este es otro tema que yo creo que va a venir con mucho auge, cómo poder proteger o qué tipo de políticas públicas se pueden poner en marcha, qué tipo de alianzas estratégicas se pueden poner en marcha para que quienes no tienen esas habilidades no puedan ser presas de noticias falsas o fake news que pueda distorsionar o pueda manipular el voto. Y ya por último, ahora sí a toda velocidad, invitarlos de manera muy persuasiva, muy insistente a analizar el libro, a revisarlo, a criticarlo, a hacerlo pedazos, a debatir con los textos, con los argumentos, a descargar la información. Entiendo que va a estar disponible en la página web de la comisión, los datos duros para que ustedes mismos los descarguen, para que ustedes analicen la información, machaquen los datos y se pueda profundizar, todos podamos profundizar en colaboración en el conocimiento sobre el elector, el votante no leonés. Muchas gracias, consejero. Gracias a usted, doctor. Y tocaría el turno a la doctora. Adelante, por favor. Bueno, yo me gustaría comentar que estos artículos que componen esta obra son artículos en donde por invitación las personas investigadores de las universidades elaboran su análisis a partir de la utilización de la encuesta. Sin embargo, algo que me parece importante es que estos artículos son arbitrados, es decir, son artículos que pasan por una revisión de pares de otros investigadores que revisan si estos artículos tienen el suficiente rigor metodológico de tal manera que las opiniones que se viertan estén suficientemente fundamentadas. Entonces, me parece que eso es importante. Y otra cosa que también me parece importante y que es parte de mi propia experiencia, que yo participé en el perfil del electorado del 2019, es que cuando se nos invita a participar no hay una línea de qué mirar o a dónde mirar. O sea, realmente cada investigador, investigadora que se le invita elige libremente qué mirar o dónde explorar, qué le interesa de los datos que ha sido invitada, ¿no? Entonces, eso me parece importante porque habla justamente de que está bien fundamentado, de que tienen rigor metodológico lo que ahí se dice y que también hay muchas otras cosas que se han dejado sin analizar. Entonces, la encuesta tiene muchísima información todavía que no ha sido analizada. En general, a mí me parece que otra de las aportaciones de esta obra es que abre muchas líneas de investigación, algunas muy interesantes y sugerentes, como la relación entre la participación política y el mercado laboral, la vinculación entre la ideología, la política y la religión, y otra, como nos ha comentado el doctor Carlos, sobre la brecha digital. Creo que también ahí hay una invitación a profundizar y que con los datos de la encuesta es posible seguir profundizando en esta relación. Además, en la encuesta hay muchos datos que quedan pendientes, sobre todo pues, para los estudiosos de la sociopolítica. Me parece muy interesante otro elemento que tiene también la obra, es la reflexión que realiza el doctor Infante, aquí presente, que se refiere a las democracias electorales, que son las que tenemos actualmente, y cómo transitar hacia una democracia sustentable, por así decirlo, en la que no se pongan los intereses de las generaciones actuales sobre las generaciones por venir, que son las que no tienen palabra en la actualidad. Creo que el doctor Infante podría hablarnos un poco más sobre esta reflexión, que a mí me parece fundamental para poder transitar hacia otros mundos posibles.
Por último, pues invito a todas y todas a leer la obra, a consultar y analizar los datos de la encuesta, que es un bien público. Muchas gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor, compleméntenos con esta idea. Gracias. Bueno, aquí el problema es que podríamos hablar de infinidad de aspectos que tienen este libro, que tiene la encuesta. O sea, ya lo dije, seguramente pocas encuestas en el mundo son y tienen la longitud que tiene esta que hemos hecho. Tanto que la casa encuestadora, que fue una casa que se la contrató para que hiciera el trabajo, se quejaba de que era muy larga. Y le dijimos, ustedes aceptaron las condiciones y se les paga por eso, así que van a hacer la encuesta tal como está. Ese es un problema interesante, porque, claro, hay muchísimos aspectos que se pueden revisar y replantear y demás. O sea, solamente aquí no se mencionó, pero una de las cosas que yo trabajo en el análisis es el problema de lo femenino, es decir, cuánto participan las mujeres, de qué manera las mujeres, hasta qué punto hay influencias ideológicas. Ustedes, algunos de ustedes, los más viejitos, los más jóvenes no sé, pero los más viejitos, que sabemos que todo lo que significó el voto de la mujer y las discusiones sobre que las mujeres estaban dominadas por alguien, su marido, la iglesia, el obispo, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que tratamos de ver ahí es cómo ha habido una realmente independencia de las mujeres. Hay algo que no lo decimos, creo que está en el libro, pero no sé. En Nuevo León, salvo los municipios del área conurbana de Monterrey, que son muy particulares, en los municipios de todas las zonas rurales, la participación femenina excede por mucho a la participación masculina. Hay municipios en que las mujeres son más del 15-20% de votos con relación a los hombres. Se puede decir que en algunos casos, porque sí lo sabemos, se debe a que son trabajadores rurales que no están en la casa, no se los encuestó. Pero sí es cierto que las mujeres participan mucho más y tienen mucho más, manifiestan su opinión mucho más que que los hombres. Y esas son unas cosas que, por ejemplo, se puede analizar mucho más. Solo lo hemos de refilón tratado aquí y entonces hay muchas cosas más que podríamos ver. Como ustedes ven, es infinito, podemos estar hablando días y días sobre esto. Los invito a que vean la página de la comisión. Ahí está la base de datos, ustedes pueden hacer sus propios estudios, pueden desmentir y decir que lo que nosotros interpretamos es incorrecto, etcétera, etcétera. Con mucho gusto están invitados y muchas gracias por su participación aquí hoy en esta presentación. Agradecemos muchísimo sus valiosas participaciones. Aquí el tiempo nos apremia. Seguramente lo presentaremos en el instituto con más tiempo para escuchar sus aportes. Agradezco muchísimo a los coordinadores de la obra por su arduo trabajo, su profesionalismo, a la comentadora externa por su tiempo y los apuntes que nos otorga. Y también no quiero dejar de mencionar a la maestra Carola García Alvarado, aquí presente, que también nos ofreció un estudio sobre el seguimiento de campañas y la información política en redes sociales. Muchas gracias. Adelante a la... Así es como concluimos la presentación del libro Perfiles del Electorado Nuevo Leonés 2021. A nombre del Instituto Estatal Electoral Nuevo León y de la Feria Internacional del Libro Monterrey, agradecemos a todas y a todos su presencia. Muy buenas tardes.